Aleluya, mis amados, Dios los bendiga poderosamente en esta nueva mañana, este nuevo tiempo en bendición, en victoria, en la presencia de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Y hemos denominado este mensaje tiempo de restituir. Y la verdad es que en el deseo del corazón de Dios hay esa fidelidad de restituir a sus hijos lo que algún día tal vez nos fue quitado. Y yo quiero que tú pienses en esta mañana, tal vez que te fue quitado en un instante, en un momento de tu vida. Pues yo quiero decirte que si tú te acercas fielmente al Señor, Él traerá esa restitución fiel sobre tu vida y sobre tu corazón. Dice en el libro de Nehemías, el capítulo 8, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Después de esa cautividad grande que tuvo que vivir el pueblo de Israel, Dios promete entregarles esa libertad. Pero ahora el paso a seguir era reconstruir los muros, reconstruir la ciudad que había sido quebrada, que había sido quebrantada por mano del enemigo. Y ahora estaba en ellos el deseo fielmente de, obviamente, restituir y levantar, obviamente, esos muros y esa ciudad. El propósito de Dios era entregarles algo nuevo, entregarles lo que les había sido quitado. Los años que ellos habían pasado cautivos no habían sido nada fáciles. Y cuando pienso esto, iglesia, imagino lo que es cada una de nuestras vidas en ese momento, en esa condición, iglesia, en que sencillamente hemos vivido tiempos difíciles en nuestras vidas, pero que a la vez está la promesa del Señor, que Él quiere restituirnos. Pero acá hay cosas muy importantes. Lo primero que muestra la palabra es que dice que se juntó todo el pueblo como un solo hombre. Cuando hablamos de que es tiempo de restituir, yo voy a ir a la presencia de Dios en la unidad de la fe y del Espíritu, unido con los tuyos, para que Dios nos devuelva lo que algún día sencillamente nos fue ultrajado, nos fue quitado. Debes estar en ese vínculo con Cristo Jesús, unidos en esa fuerza como lo muestra el pueblo. Estaba en pos de un solo propósito, y ese propósito era reconstruir, volver a levantar. A veces volver a levantar las cosas no es tan sencillo, no es tan fácil. Empezar algo puede ser algo complicado, pero es más difícil volver a levantar. Y en este tiempo tan difícil que se ha vivido, muchos tal vez perdieron la esperanza, perdieron el ánimo, perdieron las fuerzas necesarias, pero hoy Dios te está diciendo, levántate, sé ese hombre, esa mujer que esté unido con el Señor en un solo propósito, que esté unido con los tuyos, hacia donde Dios te quiere llevar, hacia donde Dios te quiere mostrar, obviamente, esa restitución que Él te quiere entregar. Si no hay unidad, si no hay esa coinonía, si no hay esa fidelidad de Dios, difícilmente Dios podrá devolver lo que algún día fue nuestro. Tú necesitas recobrar tus fuerzas, necesitas recobrar tu ánimo y unirte. Y más que en el contexto literal, ellos estaban unidos como pueblo. Nosotros como hijos de Dios debemos estar unidos con el Señor, bajo un solo propósito, bajo una sola voluntad, bajo lo que Dios desea realmente. Vuelvo y te pregunto en esta mañana, ¿qué te fue quitado? ¿Qué necesitarías que Dios te vuelva a restituir? Pueden ser tus finanzas, puede ser un trabajo, puede ser tu salud, puede ser lo que está faltando en tu casa, en tu familia, en tu hogar, con tus hijos. ¿Qué está faltando en este momento? ¿Qué te fue quitado? Pues levántate como un solo hombre con el Señor. Jesús declaraba y decía claramente que el Padre y Él uno solo eran, y claro, había una unidad. Había un solo propósito, y yo debo ir en el propósito y en la voluntad de Dios, pedirle al Señor que me dé esa sabiduría para poder entender hacia dónde Dios me quiere llevar, hacia dónde el Señor obviamente me quiere revelar su voluntad.
Cuando sigo leyendo la escritura dice entonces que se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Acá hay algo muy importante y es que ahora el pueblo sí quería escuchar la ley de Dios. La palabra dice que vendrán tiempos cuando muchos tendrán sed de Él, de su palabra. Pero obviamente Él ya no va a hablar. Muchos le buscarán y no le hallarán. Hoy muchos desprecian el mensaje, hoy muchos desprecian la palabra de Dios, hoy muchos la tienen en poco y no entienden lo que están perdiendo. Aquí los israelitas habían entendido fielmente lo que habían perdido. Y lo que habían perdido era sencillamente esa comunión con Dios. Dios tenía su palabra y su palabra era la voz de Dios, la guía de Dios para el pueblo. Pero si tú te das cuenta, el mismo pueblo clamaba y pedía al sacerdote, a Esdras, que trajese la ley. Y mira cómo dice que desde el alba, es decir, desde que salió el sol en la mañana hasta el mediodía, Esdras estuvo leyendo la palabra y todo el que podía entender y comprender estuvo atento allí en la plaza donde todos estaban reunidos. A lo que voy es que para que Dios restituya lo que algún día te fue quitado, debes estar atento a la voz del Señor. El verso 5 dice, abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo, ¿qué? Atento. El verso 8 del mismo capítulo, Nehemías 8:8, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura, es decir, estaban atentos, estaban pendientes y se esforzaban por comprender lo que Dios les estaba diciendo. El problema radica, iglesia, en que hoy hay un pueblo que no está atento a la voz de Dios, que está despreciando sencillamente la voz del Señor, que la tienen poco, que tienen poco a sus profetas, que tienen poco a aquellos que están predicando el Evangelio. Y mientras haya un pueblo obstinado y rebelde de esta manera, ¿cómo esperamos nosotros que Dios nos restituya realmente lo que era nuestro? No podemos esperar que Dios nos entregue nuevamente las cosas cuando hacemos oídos sordos a la palabra del Señor. Algo en lo que tú debes estar consciente es que tus oídos realmente pongan atención a la palabra de Dios. La palabra traerá vida, te dará esa esperanza, las promesas de Dios están en su palabra. Ahí es donde llegará la restitución sobre tu vida. Por eso estamos diciendo en esta mañana, es tiempo de restituir, pero el pueblo de Dios tiene que estar atento a la palabra del Señor. En el verso 6, estoy en Nehemías 8:6. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Acá había un pueblo que bendecía a Dios. Acá había un pueblo que, como estuvo atento a lo que se estaba diciendo, a lo que se estaba hablando, y a lo que el mismo sacerdote decía, bendecimos a Jehová de los ejércitos, y el pueblo decía, amén, así sea. Que ese sea el cumplimiento, que Dios sea bendecido, que Dios sea exaltado, que Dios sea colocado en alto, porque ese Dios que había permitido esa cautividad sobre el pueblo era el mismo Dios que ahora les estaba entregando la libertad, y escúchame bien, les estaba dando una nueva oportunidad para restituirles lo que les había sido quitado de parte del enemigo. Para que tú entiendas que es tiempo de esa restitución, bendice a Dios en tu vida. O sea, coloca a Dios en el lugar en el que Él debe estar. Coloca a Dios en alta estima como el Rey poderoso, como el más grande, como el único y verdadero Dios. No lo tengas en poco. Dale el lugar en tu vida, en tu corazón al Señor. No me canso de hablar con Dios. Para muchos podría ser un fastidio, una molestia. Pero es que en mi vida habita el Señor y no puedo hablar de otra cosa que no sea de Él y de su palabra.
le bendigo, le exalto, le doy el lugar que Él debe tener, porque Él debe estar sobre todas las cosas, porque Él debe estar allí sentado en su trono. Y como lo vemos acá, el pueblo sencillamente se humilló, que es otra característica, se humillaron y adoraron a Jehová inclinados en tierra. Esa restitución que viene no vendrá, no llegará hasta el día en que tú te humilles realmente en adoración a Dios. Un pueblo postrado a la presencia de Dios. ¿Qué necesitas que Dios te restituya? ¿Qué necesitas en esta mañana que Dios devuelva a tu vida? ¿Te has humillado delante de Dios para que esto suceda? Algunos creen que por el hecho de decir que son hijos de Dios, eso ya hace que su Padre les entregue absolutamente todo lo que ellos quieran o anhelen en su corazón. No, Dios necesita ver un pueblo, unos hijos humillados. Unos hijos que entiendan el valor de lo que Dios está haciendo. El pueblo debía entender el valor de lo que el Señor estaba obrando. Era una nueva oportunidad para ellos. ¿Cómo ellos no se iban a sentir acongojados en su corazón? ¿Cómo ellos no iban a bendecir a Dios porque era Dios el que con su mano poderosa los tenía allí nuevamente? ¿Cómo no vas a exaltar a Dios cuando tú ves la grandeza del Señor, cuando tú ves su misericordia, cuando tú te das cuenta que Él está trabajando en tu vida día tras día, cuando ves que Él te está brindando el alimento, el lugar donde descansas, donde te está brindando un trabajo, una provisión para ti, para los tuyos? ¿Cómo no voy a bendecir a Dios? ¿Cómo no me voy a humillar ante el Señor? Humíllate ante la presencia de Dios. Reconoce quién es Él. Reconoce quién es el que está en control de todas las cosas. En el verso 7 dice claramente que los levitas, Yeshua, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelitas, Arías, Josabed, Anán y Pelaya, hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar. ¿Sabes qué tiene el pueblo acá? Ya no era ese pueblo rebelde, ya no era ese pueblo obstinado, ya no era ese pueblo terco, duro de corazón. Ahora era un pueblo que era enseñable por sus sacerdotes. Esos eran los levitas, esos nombres que mencionamos allí. Eran los sacerdotes enseñando al pueblo, haciéndoles entender lo que Esdras estaba leyendo. Para que Dios traiga esa restitución, deja que Dios te enseñe. Deja que Dios hable a tu vida, deja que el Señor hable a tu corazón. Sé de un corazón enseñable todos los días diciéndole: Señor, no sé todas las cosas, falta mucho por aprender. Necesito conocer más de ti. Cuando hay una vida sedienta de Dios, tendrá un corazón enseñable. Siempre aceptará la corrección, la exhortación, siempre recibirá la enseñanza de otros que lleven más tiempo caminando con el Señor. Para eso estamos los unos a los otros, para enseñarnos, para ayudarnos, pero tú necesitas un corazón enseñable. Es bonita la actitud del pueblo. De por sí, este pasaje y estos libros, tanto de Esdras como de Nehemías, son dos libros hermosos donde vemos al pueblo en una actitud diferente. Era una actitud de querer hacer las cosas para Dios, con un amor profundo al Señor, donde trabajaban con ímpetu, con esfuerzo, con fuego en su corazón, porque querían recibir de Dios. Y aquí los vemos con un corazón totalmente enseñable a la palabra de Dios. Qué bonito cuando se encuentran vidas que quieren aprender de Dios, que quieren aprender de la palabra. No hombres y mujeres soberbios, obstinados, que creen conocerlo todo, o que sencillamente no quieren aprender realmente lo que el Señor dice a través de las Escrituras. Que Dios coloque en ti un corazón realmente enseñable. En el verso 8 y 9 dicen: y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba, oyendo las palabras de la ley. Qué bonito esto.
había un pueblo quebrantado. Un pueblo que le ponía sentido a lo que Dios estaba diciendo. Un pueblo que como había sufrido tanto, sus corazones habían sido tratados por Dios y sus corazones ahora eran una tierra fértil donde la palabra podía llegar. No hay buenos y malos predicadores, y cuando digo buenos o malos, de los que predican obviamente la sana doctrina. No es que haya buenos o malos predicadores, creo que lo que no hay es corazones sensibles. Porque Dios nos habla a través de todos sus siervos. Tal vez lo que yo necesito es un corazón quebrantado, un corazón sensible. La palabra dice ahí que ellos lloraban al escuchar la palabra, al escuchar la ley. Sus corazones estaban quebrados totalmente. Lo que por tiempo ellos desecharon y tuvieron en poco, que era la palabra del Señor, ahora la anhelaban, ahora esa palabra los llenaba, ahora esa palabra era vida, fortaleza, ánimo para ellos. ¿Cuánto nos hace falta tener un corazón sensible a Dios y a su palabra? ¿Cuánto nos hace falta, obviamente, tener ese corazón que le diga día tras día al Señor, háblame, Señor, te necesito. Necesito escuchar tu voz, y escuchar la voz de Dios es ir a la palabra y escuchar lo que Él te está diciendo allí a través de ella. Hoy Dios te está diciendo, necesito tu corazón quebrantado. Necesito tu corazón sensible a mi voz. Necesito que vuelvas a tener un corazón apartado para mí, para mis palabras, no las del hombre. Muchos reciben las enseñanzas de los hombres, muchos reciben filosofías, humanismos, cosas de hombres, pero qué pocos corazones están allí dispuestos a la palabra, con un corazón quebrado, con un corazón humillado delante de Dios. Dice, todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Todo el pueblo. ¿Será que Dios tiene que tratarnos tan fuertes para que nos humillemos y nuestro corazón se quiebre? ¿Cuántas cosas tiene que permitir más Dios sobre nuestras vidas para que nuestro corazón se humille delante de Él? ¿Será que Dios tiene que traer la tormenta, el fuego abrasador para que tú reacciones y vuelvas tu corazón a Cristo? Y finalizo con esto, verso 12. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría porque habían entendido las palabras que se les habían enseñado. Acá hay un pueblo que se goza al entender su preciosa palabra. Así salió el pueblo de Israel, gozoso, alegre, con júbilo. Volvieron a sus casas y decían, hemos comprendido lo que Dios nos ha dicho. Esa es la actitud de un corazón que se humilló ante el Señor. Esa es la actitud de un corazón que ha estado quebrado delante de la presencia de Dios y que hace sencillamente que Dios le puede hacer entender su precioso tesoro, que es la palabra. Dios quiere restituirte. Dios quiere volver a traer cosas sobre tu vida que te fueron quitadas. Pero si tú no estás unido con el Señor como uno solo en Cristo Jesús, como el Padre y el Hijo, uno solo son, no verás la restitución de Dios. Verás la restitución de Dios mientras tú estés atento a la voz del Señor. Verás la restitución de Dios mientras bendigas a Dios por todo lo que Él está haciendo, por todo lo que Él esté obrando. Habrá restitución en tu vida en la medida en que tú te humilles en adoración a Dios. La medida en que postres tu vida a la presencia del Señor, en que reconozcas tus faltas, tus errores. Esa humillación era un reconocimiento y un arrepentimiento de lo que ellos habían hecho. Debes tener ese corazón enseñable para que Dios te restituya. Si tu corazón sigue duro, no podrás ver el amor y la misericordia, ni la provisión de Dios sobre tu vida. Él espera de ti y de mí un corazón quebrantado para restituirnos. Y más que nada, iglesia,
una iglesia, un pueblo que se goce al entender lo que Dios está diciendo y lo que Él nos está comunicando en esta mañana. El deseo del corazón de Dios es restituir a tu vida, pero depende de ti y de mí que esa restitución llegue lo más pronto posible. Amado Señor y amado Padre, te damos gracias en esta mañana por este tiempo. Gracias por esta palabra hermosa que tú nos has regalado en esta hora. Es tiempo de restituir. Es tiempo de volver a traer, Señor, lo que algún día nos fue quitado. Pero permite que haya un pueblo rendido, humillado, quebrantado ante ti. Un pueblo que esté atento a tu voz, Dios. Hoy yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Toma a tus hijos en esta mañana, Dios. Fortalécenos en ti, en tu presencia, Dios. Y allí donde tú estás, dile, humilla mi vida ante ti, Señor. Que haya un corazón quebrantado ante tu presencia, Rey, porque lo necesito, Dios. Mi alma te alaba y te exalta, Señor. Tú eres el todo y dile, hazme entender tus palabras. Hazme entender tus mandamientos, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Que tu palabra no vuelva vacía. Que cumpla propósito, Señor, sobre mi vida, Padre. Hoy yo te lo ruego y te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Dios. Gracias, oh Rey, por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad, mi Dios. Gracias por la vida de cada uno de tus hijos, porque la promesa que tú entregas en esta mañana es una promesa de restitución para la gloria, para la honra tuya, Señor. Que tu palabra tenga cumplimiento en la vida de todos tus hijos. Te lo pedimos, Dios, es en Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. Qué palabra tan hermosa y de bendición. Yo la tomo para mi vida y creo que Dios restituirá lo que el enemigo en algún momento nos quiso quitar. Si no tuviste la oportunidad de escuchar el mensaje en su totalidad, toma unos minutos, hazlo, compártelo allí en tu perfil con otras vidas para que muchos más reciban del amor de la verdad, del amor de Jesucristo para gloria y honra suya. Te mando un fuerte abrazo, Dios te bendiga y te guarde y no lo olvides, es tiempo de restituir. Dios te bendiga.